Mateo, capítulo 11, versos 28 y 29, y luego pasamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versos del 1 al 13. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Dice la Sagrada Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en el Evangelio de Juan capítulo 13, uno de los, diría yo, pasajes más hermosos de este Evangelio, dice del verso 1 al verso 13: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esta noche me gustaría hablar un poquito acerca del carácter del siervo. Y estos versos de Mateo declaran la invitación de Jesús a aquellos que en su intensa búsqueda trataban de encontrarse con Dios, pero no lo hallaban. A los que les parecía imposible por sus prejuicios, por su formación religiosa, por su mentalidad cerrada. Los griegos,
habían dicho que es muy difícil encontrar a Dios, y cuando se le encuentra resulta imposible hablarle de Él a otras personas. Uno de los supuestos amigos de Job, llamado Zofar, le preguntó en un momento dado: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Un gran poeta irlandés decía: se puede llegar a Dios con el esfuerzo. Él se da a los puros de corazón. La forma de conocer a Dios, hermanos, no es por una mera búsqueda intelectual, sino por poner nuestra atención o prestar atención a la persona de Jesús. Para el judío ortodoxo, la religión era algo que consistía en cargas. Jesús dijo más adelante: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, en Mateo 23, el verso 4. Así que el hombre vivía en un bosque de reglas y normas que dictaban cada movimiento de su vida. La invitación de Jesús se extiende a aquellos apesadumbrados y cargados por las exigencias humanas, por las exigencias religiosas de la época, que se sentían, hermanos, o los hacían sentir más distantes de Dios que cerca de Él. Y la invitación: venid a mí. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Dijo en un momento dado: el que a mí viene y bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Venir a Jesús significa creer en Él. Y esa fe no es un mero creer que se dé en el vacío. Esa fe es un conocimiento y también confianza. Esta invitación de Jesús a los cargados y trabajados sigue vigente hoy. Y es probable que tú puedas decir o testificar en esta noche que tú fuiste uno de esos cargados y de esos trabajados que vinieron a Jesús. Que buscaste tal vez a Dios de muchas formas, de muchas maneras, de tratar de saciar el hambre espiritual, de tratar de saciar la sed del alma, pero solo lo encontraste en Jesús. La promesa: y yo os haré descansar, o yo os daré descanso. Tal descanso no es solo negativo o ausencia de incertidumbre o de temor o de ansiedad y desesperación. Positivamente, oiga, es que Dios nos da paz, tanto en la mente como en el corazón. Porque la realidad es que al venir al Señor no vivimos o no tenemos ausencia de conflictos. Es más, a veces se agravan los conflictos. Pero la realidad es que en medio de ellos, la paz que sobrepasa todo entendimiento inunda nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones en Cristo Jesús. Su voz, hermanos, nos da paz. Sus palabras nos traen paz. El encontrarlo trae salud para los corazones enfermos. Lo testificamos, lo vemos todos los días. Y dice entonces: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. La diferencia del yugo que ponía la religiosidad de la época era que era aplastante, pero el yugo de Jesús era ligero, era fácil. En la literatura judía, un yugo representaba la suma total de las obligaciones, en conformidad con la enseñanza de los rabinos. Una persona debía asumir estas responsabilidades. Esta definición explica expresiones como el yugo de la Torá, el yugo de los mandamientos, el yugo del reino de los cielos,
Aquí en estos versos, hermanos, Jesús pone su propia enseñanza en contraste con lo que la gente estaba acostumbrada a recibir. Es importante que usted dé testimonio de lo que ha recibido en Dios y haga que la gente pueda contrastar o comparar la experiencia de vida que viven afuera y la bienaventuranza que de Dios usted ha recibido. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprender. El aprendizaje es algo que nunca está de más o que nunca dejamos los creyentes de lado. Recuerdo yo en una ocasión que teníamos un retiro de liderato y de los brazos pastorales, que hablábamos que uno de los rasgos de una iglesia que comienza a enfermarse es una en la cual los líderes o servidores dejan de ser adiestrables o dejan de aprender. Nunca dejamos de aprender en la fe. Quiere decir aceptar mis enseñanzas. A saber que una persona se salva por medio de una sencilla confianza en mí. Porque soy manso y humilde de corazón. Y entonces aquí llegamos a lo que realmente me mueve a hablar de estos versos. El carácter de Jesús. Soy manso. Y la persona mansa es pacífica y pacificadora. Los versos del Nuevo Testamento, de la versión pechita o siriaco, dice: y os haré descansar porque estoy lleno de descanso. Aristóteles decía: el hombre manso se encoleriza siempre en el momento oportuno y no fuera de él. El hombre manso o apacible o gentil. La palabra mansedumbre, praos o praotes, que se utilizaba para hablar de un animal adiestrado a obedecer las riendas de la voz de su amo. A veces yo escucho gente que habla de ser manso pero no menso. Y oiga, ciertamente a uno le preocupa porque uno no sabe qué detrás de esto hay realmente. A veces quiere decir que yo no me voy a dejar aplastar por los demás. Pero decir soy manso pero no menso no es tomar esto como licencia para yo actuar, oiga, en revanchismo con la gente. Para yo, hermanos, asumir una postura que no sea cristiana. Jehová peleará por nosotros. Nosotros estaremos tranquilos. Soy manso. Y mansedumbre es una de las características que provoca en la vida del creyente el Espíritu Santo. Es uno de los rasgos distintivos del carácter del hombre espiritual. Y a veces la gente piensa que espiritualidad tiene que ver más con dones que con el carácter. Pero la espiritualidad tiene que ver, hermanos, con esa relación con el Espíritu Santo que provoca en nosotros estos frutos. Y humilde de corazón. Alguien escribió que la mayor humildad o la mayor característica es la humildad. La humildad. Se dice que es la mayor protección que uno puede tener del diablo y sus artimañas. Es tener un corazón humilde. Y hermanos, si Dios Padre está dedicado a confirmarnos conforme a la imagen de su Hijo, esto significa que Él quiere que se manifiesten en nosotros sus virtudes, sus características. Nunca nos pareceremos más a Cristo como cuando creamos en nosotros la descripción que Él hace de sí mismo, como cuando nosotros decidimos imitarlo. Porque hay gente que dice yo sigo a Jesús,
Pero oye, tú sigues a Jesús, pero imita sus pasos. La Biblia dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo se manifiestan estas características en nuestras vidas, hermanos? Con la obediencia. La Biblia dice que el que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz fue el Señor. Y lamentablemente hay gente que no evidencia descanso para su alma. Se la pasan peleando, se la pasan contendiendo, se la pasan diciendo entre comillas, no soy menso, soy manso. Y hay que tener cuidado, hermanos. Aprender de nuestro Señor, que es manso y humilde de corazón. Ahora bien, Juan capítulo 13. Estando ya Jesús en las postrimerías de su ministerio y dándose entre sus discípulos una dinámica, podríamos llamar en esta noche mundana, y una lucha de poder sobre las posiciones en el reino y el nivel de importancia que ellos ostentarían, Jesús va a darle una lección extraordinaria, dramática e importante sobre el carácter del siervo. Juan, que es detallista, dice que es justo antes de la celebración de la Pascua. Jesús demostró a sus discípulos el amor profundo que sentía por ellos. Dice la Escritura que los amó hasta el fin. Que fue un amor total, que fue un amor sin reservas. Qué bueno que Jesús no se reserva nada de su amor para nosotros, oiga, sino que se entregó y lo entregó totalmente. La escena que se nos presenta en este capítulo ocurre en la Jerusalén del primer siglo. En ese tiempo eran muy pocas las calles pavimentadas. En realidad, dentro de la mayoría de las ciudades, ni siquiera se había oído hablar de ellas. Las calles y los callejones de Jerusalén se parecían mucho a los caminos tortuosos, todos cubiertos por una espesa capa de polvo. Cuando llovía, esos senderos se llenaban de barro hasta la altura de varios centímetros. Por lo tanto, había la costumbre de que el anfitrión proveía un esclavo a la puerta de su hogar para que le lavara los pies a los invitados cuando éste llegara. El siervo se arrodillaba con una jarra de agua, un lebrillo, una toalla y lavaba el polvo o el barro de los pies de cada uno. Los zapatos, en este caso sandalias, se dejaban afuera de la casa. Y si un hogar, hermanos, no podía proveer un esclavo para esto, uno de los primeros invitados llegaba y bondadosamente asumía el papel del esclavo de la casa y lavaría los pies de los que fueran llegando. Lo que era interesante es que ninguno de los discípulos se había ofrecido voluntariamente para ese humilde trabajo. Así que el lugar de la cena estaba lleno de corazones orgullosos y de pies sucios, de pies asquerosos. Y oiga, la posición de las mesas en aquel tiempo eran casi en el piso y la gente se apoyaba en su codo y ponía los pies para el lado, así que usted le miraba los pies costrosos del que estaba al lado suyo. Es entonces cuando dice Juan que Jesús se levanta y se quita el manto que lo distinguía como rabí, como maestro. Y aquí la primera enseñanza, dice Charles Swindoll en uno de sus libros acerca del servicio. Cuando Jesús se levanta
Él no lo anuncia. Y el actuar como siervo es algo que no se anuncia. Es algo que no se habla a los cuatro vientos. Es algo que sencillamente se hace porque sale de lo más profundo del corazón. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No es anunciar que voy a hacer tal acto de humildad. No es actuar para ser visto o alabado por los hombres, porque actuar de esa manera, hermanos, es el síndrome de la celebridad. Buscar el aplauso, buscar el reconocimiento. Pero los servidores de Dios no buscamos el reconocimiento de los hombres, buscamos el reconocimiento del Señor. Amén. El siervo actúa con la simple intención de bendecir, de dar, porque es mejor dar que recibir, de cubrir, de ayudar, de apoyar, de adelantar de alguna manera la causa. Jesús estaba puntualizando con su ejemplo: no vine para ser servido, sino para servir. El modelo social era que los hombres venían a ocupar posiciones que mientras más alto subían, mejor se servían de los demás. Pero en el Evangelio, en el reino que vino a traer Jesús, es totalmente al revés. Mientras más privilegios nos da el Señor, más servimos. Así que comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro se escandalizó. Y Pedro dijo: no me lavarás los pies. Y aquí hay una segunda enseñanza importante para la vida o el carácter del siervo. Como siervos, hermanos, tenemos que tener la humildad de recibir bondadosamente, así como también dar bondadosamente. Pedro no estaba dispuesto a ser así de vulnerable. Al fin y al cabo, Jesucristo era el Señor. Pedro, consciente de la incongruencia de la situación presente, pero inconsciente de que un discípulo no le dice a su Señor qué hacer y qué no hacer, exclama: te equivocas. A mí no. ¿Cuántas veces asumimos posturas como Pedro? ¿Cuántas veces queremos dictarle a Dios la pauta de cómo hacer las cosas? ¿Usted cree que eso es humildad? Hermano, algunas veces se necesita más gracia para recibir que para dar. Hay gente que no recibe el favor de nadie. Hay quien, si no paga, no está dispuesto a recibir nada. Y hay que aprender a recibir. Se cuenta la historia de un gran predicador, un hombre muy exitoso dentro de su ministerio. Él tenía la experiencia de hablar con autoridad. Él tenía la experiencia de ejercer autoridad sobre los demás. Dios lo utilizaba. Pero en un momento dado, ya en las postrimerías de su ministerio, su esposa enfermó gravemente, enfermó de una condición mental, la tuvo que internar por muchos meses en el hospital. Y aquello lo desplomó, aquello lo descompuso al punto que quiso en un momento abandonar el ministerio. En un momento dado, con un trago en su mano, ya con aquella acción queriendo decir: yo me voy a desvincular de la fe, toca a su puerta una persona que por más de 10 o 12 años no veía, un amigo suyo. Y cuando abrió la puerta, su amigo entró. No profirió palabra, solo lo abrazó. Y lo abrazó por mucho tiempo. Y allí aquel hombre lloró. Y allí aquel otro hombre, luego de abrazarlo por mucho tiempo, se fue. No intercambiaron palabras. No sucedió nada más. Pero aquel abrazo
aquel acto de amor de aquel hombre, aquella disposición de llegar a aquella casa, a lo mejor sin toda la información de lo que había acontecido, trajo bendición a aquel hombre y le fortaleció para seguir trabajando en la fe. Y luego de aquel día que él se encontraba y aquel tiempo con su esposa enferma, empezaron a llegar a su casa recursos, empezó a llegar a su casa la compra, empezó a llegar a su casa ofrenda, empezó a llegar a su casa la bendición. Oiga, que trajeron a aquellos hombres que Dios había tocado su corazón para dar. Hay que tener un corazón dispuesto a recibir. Hay que tener un corazón, oiga, dispuesto a que otros nos bendigan. Había un pastor que trabajaba por mucho tiempo y no tenía a veces tiempo ni para atender su casa. A veces la gente quiere que los pastores estén en todo lugar y atiendan todas las cosas, y a veces se descuida el propio hogar. Y este pastor tenía una casa grande y un día llegó un hermano, oiga, con el anhelo de ayudar, de bendecir a su pastor. Y el pastor tenía una casa de 2 pisos con múltiples ventanas. Y este hombre le dice: pastor, yo siento en mi corazón el deseo de lavar las ventanas de la casa. Pero el pastor, oiga, que siempre estaba en la posición de dar, de servir, de bendecir, no sabía cómo recibir el beneplácito y la bendición. Y le dijo: mira, tú las limpias por fuera y yo las limpio por dentro. No, yo las voy a limpiar. Pues mira, tú limpias las de abajo y yo limpio tú limpias las de arriba y yo limpio las de abajo. No, yo las voy a limpiar todas. Hay que aprender a recibir la bendición que Dios pone en nuestras manos. Y yo he tenido que aprender eso. Hay que tener corazón humilde para saber, oiga, y estar dispuesto a recibir y no privarle a otros de ser bendecidos, oiga, cuando su actitud es dar y bendecirnos. Es como muchos hombres que no reciben la gracia de Dios porque les parece difícil obtener algo sin pagar nada a cambio. ¿No me lavarás los pies jamás? Ni ahora ni nunca. Ni ahora ni nunca. La Escritura dice: ¿quién eres tú, barro, para decirle, oiga, al que te hace, a tu hacedor, cómo te va a hacer? Jesús respondió: si no te lavo, no tienes parte ni suerte conmigo. Tu obediencia, tu humildad, hermanos, es lo que abrirá la puerta para que siempre, le está diciendo Jesús a Pedro, tu humildad, tu obediencia es lo que abrirá la puerta para que siempre estemos juntos. De lo contrario, la obstinación, el orgullo y la soberbia te van a mantener a distancia de mí. El siervo tiene que aprender que es como dice el maestro. ¿Cuándo dice el maestro? ¿Dónde dice el maestro? No hay lugar, hermanos, para agendas propias en el corazón del siervo. Porque de eso se trata, ser siervo. Estar sujeto al amo, subordinado al amo. La actitud de Pedro, que reflejaba humildad, entre comillas, era insubordinación. Hermano, hermana, cuando Dios ponga ante ti a alguien para que te sirva, te ayude, te dé la mano, no le robes la bendición. Deja que te lave los pies. Lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Luego lo vas a comprender. Pues lávame completo. Báñame. Y dicen los comentaristas, los teólogos, que aquí posiblemente hay una alusión al bautismo,
Ya habéis sido limpios, habéis sido lavados. Y aunque Pedro se enfocó en lo físico, como si de alguna manera o forma misteriosa la limpieza física haría al individuo participante de las bendiciones provistas por Jesús. Y como si más grande el área lavada, más grande el número de las bendiciones, entonces báñame completo. Usted sabe que Pedro es ese discípulo que se va a los extremos. En los evangelios se presenta como el hombre que muchas veces pierde el equilibrio. El hombre del carácter endeble. En un momento camina sobre el agua y en el otro está gritando, sálvame porque perezco. En uno confiesa, tú eres el Cristo, y luego trata de convencerlo para que no vaya a Jerusalén. En un momento dice, estoy dispuesto a dar la milla extra y aunque todos se escandalicen, yo no. Y luego lo niega. Hermano, pero Jesús no le desechó por eso, porque Él se perfecciona en la debilidad. A los que tienen carácter variable como Pedro, Dios no los desecha. Él nos capacita. Y aquí está el Espíritu Santo, hermanos, para hacer la diferencia. Para hacer la diferencia como la hizo en la vida de Pedro. Así que no te incapacites a ti mismo. No te prives de ser utilizado por Dios, pendiente más a tus debilidades que a los dones que Dios ha puesto en ti o a tus virtudes. Y en los versos del 10 al 11, estos versos, este verso 11 tiene tanto que ver con una explicación espiritual como física. Era costumbre que cuando alguien era invitado a una cena, se bañaba todo el cuerpo. Así que no tenían necesidad de bañarse de nuevo, solo los pies. Es como cuando alguien va a la casa de uno, no se baña para estar presentable. Los discípulos que habían aceptado a Jesús, su vida de pecado había sido limpiada. Habían conocido la verdad y esto los había hecho libres. Ahora estaban en el otro proceso de santificación. Oiga, que se produce en esa colaboración nuestra con el Espíritu Santo de Dios, que nos va redarguyendo, que va trabajando con nosotros, que va sacando imperfecciones, oiga, y va poniendo de su gracia y bendición. Ahora Jesús dice, no están todos limpios. Y todos los comentaristas, y aún el verso bíblico, dice que Jesús estaba aludiendo a Judas. Judas sustraía de la bolsa, era el tesorero. Le iba a entregar, era el traidor. Y usted sabe qué, hermanos, Jesús también le lavó los pies. Y aunque en su rostro veía suciedad, veía corrupción, veía hipocresía, el Señor no le dejó de bendecir. Y a veces, hermanos, el Señor nos da la oportunidad de lavar los pies a quienes nos han lastimado, a quienes nos han hecho mal, a quienes conspiran contra nosotros. Y un siervo con corazón manso y humilde aprende a amar aún a aquellos que le ultrajan, aún a aquellos que le persiguen, aún a aquellos que le hacen daño. Cuando Jesús ponga frente a ti aquel que te dañó, aquel que te lastimó, aquel que te acusó, aquel que dio falso testimonio en contra de ti, lávale los pies. Bendícele. Porque
Porque a lo mejor tu acto de bondad, tu acto, oiga, de servicio, puede transformar el corazón de esta persona. Nunca dejemos de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su tiempo segaremos, hermanos, si no desmayamos. Debe tenerse presente que el lavamiento de los pies era, número uno, un elemento especial en la humillación de Cristo. Es un símbolo de esa humillación. El agua que quitaba la suciedad física es verdaderamente símbolo del sufrimiento de Cristo durante toda su vida en la tierra y especialmente en la cruz. Con la cual no solo expía la culpa de su pueblo, sino también obtiene para él mismo la acción santificadora de su Santo Espíritu. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes saben lo que yo he hecho. Me pueden hacer así si llevo mucho tiempo. Ustedes saben lo que yo acabo de hacer. Y es importante porque el Señor no está reprendiendo a estos hombres. El Señor no le está diciendo: avergüéncense, charlatanes. Ustedes fueron los que debieron lavarse los pies los unos a otros. Este reproche está ciertamente implícito en la exhortación. Hermanos, hay que saber decir las cosas. Hay que saber cómo hablamos, cómo le decimos las cosas a la gente. Y Dios nos da sabiduría para decir lo que tenemos que decir, sin herir, sin lastimar, sin ofender, sin dañar, sin avergonzar. Si algo tiene que tener el corazón del siervo es tacto. Como siervos mansos y humildes, debemos ser sabios a la hora de corregir y de dar una lección. Porque si no actuamos prudentemente, vamos a alejar a la gente en vez de acercarlos. Hay formas y hay formas. Jesús les dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Y hermanos, una cosa es llamarlo y otra cosa es tratarlo como tal o darle el lugar que se merece. Hay que llamarlo Señor y hay que llamarlo maestro, pero entienda una cosa: solo tiene derecho a llamar al Señor Señor aquel que está dispuesto a hacer lo que Él dice. Si usted no está dispuesto a hacer lo que el Señor dice, usted le puede llamar maestro, pero solo le puede llamar Señor si su corazón está dispuesto a obedecerle. Es al igual que cuando uno llama al progenitor papá, pero si no lo honras como padre. Al igual cuando le decimos a la madre mamá, pero si no la honramos como tal. Si yo, siendo Señor y Maestro, he lavado sus pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Interesante, hermanos, porque la expresión de Jesús está afirmando, está diciendo que todos somos discípulos siervos. Y aunque aquí en la tierra puede haber jerarquías y hay movimientos religiosos, oiga, que se practica mucho esta cuestión jerárquica delante del Señor, todos somos siervos del mismo rango. Y a la hora de ayudarnos, de bendecirnos mutuamente, todos somos dignos unos de los otros. Todos tenemos la capacidad de bendecirnos. Todos tenemos la capacidad de lavarnos los pies. Porque ejemplos os he dado. Se los he demostrado.
Ahora pregunto yo, ¿para qué es su ejemplo? ¿Para qué escuchamos la palabra de Dios? Domingo tras domingo. ¿Para qué Jesús nos dejó sus enseñanzas? ¿Para qué Jesús, hermano, nos dio tantas cosas? ¿Para que nos sorprendamos con su sabiduría? No, hermano. Para que digamos, este tiene autoridad. No, hermanos. Para que solo lo sepamos. No, hermanos. Hermanos, ¿para qué Jesús nos dejó su ejemplo? Lo dijo al principio de los versos. Aprended. Aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, actúen, vivan con humildad y mansedumbre. Si miramos a Jesús, hermanos, desde una perspectiva solamente humana, hermanos, qué preocupación al punto de irse. Estos que decían ser sus discípulos estaban peleando por posiciones. Qué preocupación tan grande en alguien que tenga que dejar su empresa que le ha costado, hermanos, sangre, sudor y lágrimas. A alguien que no asimila sus postulados. Qué difícil es dejarle la responsabilidad a alguien que ni siquiera tiene el carácter del cual uno pueda decir, lo dejé en buenas manos. Este va a seguir. De cierto, os aseguro, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que su Señor. Jesús acentúa con estas palabras que nadie como discípulo está por debajo de la dignidad de otro. Si la dignidad del Señor no estuvo por debajo, mucho menos la de ellos, unos para con los otros. Si sabéis estas cosas, vosotros seréis bienaventurados, vosotros seréis dichosos. La práctica de la humildad y la mansedumbre, hermanos, imparten bienaventuranza. Es una felicidad servir. Por eso es que es mejor dar que recibir. Así que, hermanos, ante el desafío que tenemos de servir, vivamos y seamos conformados a la imagen de su Hijo en obediencia, siendo mansos y humildes, lavándole los pies a nuestros hermanos. Dios les bendiga y les guarde, hermanos.